¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar del primer tema de la unidad 4 de la materia de hermenéutica, que corresponde a el poetizar místico, como lo he denominado en el subtema 4.1, relativo a Heidegger y la hermenéutica. Bueno, antes de entrar en el tema, que es el artículo de Heidegger sobre el origen de la obra de arte, me gustaría señalar un poco que Heidegger desarrolla un tipo considerablemente novedoso de hermenéutica frente a la tradición de la hermenéutica clásica. Es heredero de Dilthey, lo leyó por mucho tiempo antes de escribir Ser y Tiempo. Ser y Tiempo lo escribió en 1927 y tiene algunos trabajos relativos a la historia de la hermenéutica y su nueva propuesta para la misma, desarrollada entre 1924 y 1927. A partir de ahí, o más bien de la publicación de Ser y Tiempo y las tergiversaciones o las malas interpretaciones que según Heidegger habría producido el libro, decide modificar los procedimientos metodológicos y quizás también, bueno, no quizás también el lenguaje lo cambia considerablemente para no caer en la visión de la hermenéutica tradicional y tampoco que se lo asocie con la fenomenología husserliana. Y habría que decir que lo que desarrolla en el artículo sobre el origen de la obra de arte, pues es una mezcla, su mezcla, la de siempre después de Ser y Tiempo, entre hermenéutica y fenomenología, porque yo creo que mantuvo a lo largo de todo su trabajo filosófico esta combinación entre la hermenéutica y la filosofía y la fenomenología, perdón, pero que lo hizo de tal manera que ya no pareciera pues uh, una ciencia filosófica como en la tradición clásica también de la filosofía. La manera como él se aproxima a los fenómenos está directamente relacionada con la descripción que de ello hace en Ser y Tiempo. El artículo sobre el origen de la obra de arte es de 1935, después le hizo algunas correcciones y ampliaciones, pero lo fundamental siguió siendo lo mismo. Y bueno, lo que propone Heidegger es tratar de entender la obra de arte desde un lugar existencialmente más fundamental. No estamos hablando aquí de problemas de la existencia, sino del compromiso ontológico del ser del caso, de lo que en cada caso es cada quien, con aquello con lo que experimenta en su relación con el mundo. Y uno de esos fenómenos de alto significado, de gran relevancia, es la obra de arte. Aunque es lo cierto que Heidegger no tiene la experiencia que tiene Gadamer con el arte contemporáneo, su visión es más bien muy clásica, en realidad no tiene ninguna importancia el que él esté pensando en obras de arte como objetos, incluso como objetos muy específicos, como pintura, escultura o arquitectura, y que los temas de esas prácticas artísticas sean figurativos, de verdad que no tiene la menor importancia, es absolutamente secundario, en el sentido de que Heidegger no defiende de ninguna manera el carácter mimético del arte. No se trata de copia, mímesis o reproducción en el sentido de representación figurativa, fiel o infiel de las cosas, porque no se trata del ver, sino más bien de la experiencia hermenéutica con lo otro, sea lo que sea, ¿no? El arte, igual que en Gadamer, es simplemente uno de los tantos objetos con los que se puede descubrir en qué radica la experiencia hermenéutica con el mundo. Es uno, quizás el mejor, pero es uno nada más, ¿no? Bueno, teniendo eso a la vista, lo primero que hace Heidegger es poner en cuestión las formas tradicionales en las que se hacen las aproximaciones a las obras de arte. Hay varias, señala que son tres, aunque en realidad yo identifico
identifico 4 o 5, no exactamente las que él dice, pero aquí están mencionadas las que él señalaría. Son las tres primeras son las fórmulas tradicionales y las otras dos serían simplemente derivadas de estas tres que él señala. En términos griegos, habla de la diferencia entre hipokeimenon y symbebekota. Y hipokeimenon se traduce como sujeto y symbebekota como accidente. Pero dice Heidegger, precisamente traducir esto, lo que subyace, que es lo que literalmente significa la palabra en griego, más sus propiedades o sus cualidades que siempre acompañan a la cosa, ha sido traducido en la tradición latina por los conceptos de subjectum y accidens, y dice Heidegger, esa traducción no es inocente y no es inofensiva, sino que ya implica una traducción y es sumamente importante tomar en cuenta que es una traducción, es decir, una especie de traslado de una experiencia a otra experiencia, de lo griego a lo romano, y eso genera un cambio sustancial en la experiencia con el ser de cada cosa. ¿De qué estamos hablando? Según Heidegger, el hypokeimenon se refiere a la parte consistente del ente que se mantiene, por decir así, frente a las partes que pueden ser variables, como pueden ser el color, la figura, la forma, el tamaño, el peso, digamos, lo que aparece como el complemento de la cosa, aunque la cosa siempre aparece con eso. Analíticamente hacemos la diferencia derivada gracias a la traducción latina, que convirtió las cualidades y las propiedades de los objetos en accidentes, pensándolo desde el punto de vista gramatical, es decir, que se tradujo el hypokeimenon, que se refería a la coseidad del objeto, a la traducción latina de subjectum, que se refiere a la posición de los términos en las proposiciones. Gramaticalmente, pues, se refiere a lo que identificamos como el sujeto de la oración y accidens corresponde a los predicados. Y en ese sentido es que se vuelve sumamente importante tomar en cuenta esa diferencia porque significa que la tradición latina está mirando de manera muy diferente las propiedades o las cualidades de los objetos como si fueran justamente complementos y como si la entidad pudiera existir en abstracto, sola, ¿no? Como si hubiera un gato en algún universo paralelo en abstracto y el hecho de que fuera siamés o de Angora es un accidente y el hecho de que sea negro o moteado o blanco es un accidente y el hecho de que sea macho o hembra es un accidente, como si no hubiera, como si hubiera más bien al contrario, como si hubiera tal cosa como un gato, la gatidad del gato en abstracto, más sus cosas. Eso es lo que significa subjectum más accidens. Y que no está para nada en hipokeimenon más symbebekota, ¿sí? O sea, ahí es en donde está la primera diferencia. Creemos que se puede distinguir la parte sólida, dura o consistente del ente de lo que es aleatorio o accidental, y entonces habría que conocer al ente consistente y desechar lo accidental, ¿no? Dice Heidegger, eso ya es un malentendido de inicio porque la realidad efectiva no es nunca así, no se puede encontrar separado ningún ente de sus cualidades y sus propiedades, sino que siempre lo acompañan, ¿no? Entonces, por eso es que estas las está considerando parte de la tradición, pero que no sirven para entender el origen de la obra de arte. Y la última estrategia, por decir así, inventada por las teorías estéticas, la historia del arte, etcétera, la filosofía, es la diferencia entre Hillé y Morphée, proveniente de Aristóteles también, pero que piensa pues que las obras, los objetos en general más bien, se dividen entre una parte sólida, la materia, Hillé, y una parte como conformadora, la que delimita el objeto, digamos el momento plástico, que delimita y pone forma, a la morfe, ¿no? Morfe significa forma, file significa materia, como si, de nuevo, pudiéramos encontrar en la realidad efectiva materia absolutamente informe y que luego
de alguna manera se le indujese la forma, como durante mucho tiempo se ha presumido que se comporta el arte, ¿no? El bloque de granito que es informe y luego el trabajo del artista que le da forma. Entonces el artista a la materia le agrega la forma, ¿no? O la descubre, como habría dicho Miguel Ángel al hablar de devastar sobre la piedra para encontrar la forma. Desbastar a la piedra significaría quitar lo informe para encontrar la forma, pero la forma está en la mente del artista, ¿no? Y la agrega, la pone, la produce y por eso hablamos de carácter plástico. Plastos significa manejar con las manos en griego, recuérdenlo, y por lo tanto hay un trabajo de producción de la forma, ¿no? Y luego está el aístetón y el utensilio, que voy a dejar para una segunda cápsula porque ya